No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Más a través de Top Latina 101.7. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Comenzamos así nuestra segunda hora del día y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de este momento, Arturo Bisonó, director del programa de agricultura familiar de Supérate. Bienvenido, Arturo, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Arturo, ¿qué es esto de agricultura familiar? ¿Cuáles son qué lo compone? ¿De qué trata todo esto? Fíjate, la agricultura familiar es un modelo productivo donde la familia se ve involucrada en la producción de alimentos y tiene dos objetivos. El número uno es que puedan comer de ella y el número dos es vender el excedente. El mundo entero se compone de un 70% de la producción mundial de alimentos se compone de agricultores familiares, que son agricultores que tienen poco terreno para poder producir, que producen alimentos para su familia y que también venden. Son ellos los que alimentan al mundo. Hay que estar claro que un 70% de los alimentos que todos consumimos son producidos por pequeños agricultores. Y eso le da una importancia social a la agricultura familiar porque tiene un gran porcentaje también está en condiciones de pobreza. Entonces, toda política pública que apoye a la agricultura familiar está apoyando a que se mantenga, a que haya soberanía alimentaria, que es muy diferente a seguridad alimentaria, y que también haya reducción de la pobreza, porque estas familias están saliendo de la pobreza a través de lo que siempre han hecho, que es producir alimentos. Arturo, a mí me parece muy interesante este tema, porque yo recuerdo en mi infancia, cuando yo visitaba a Puerto Plata, que era familia de mi paterna, donde todo el mundo tenía un conuquito. Incluso el sector se llama Los Conucos y se tiene esa cultura de producir, de que cada familia tiene en su patio plátano, yuca. Sin embargo, mi familia materna es de otro lado del noreste, donde eso no se usa. Y es muy interesante el tema que tú hablas de la seguridad alimentaria, porque en Puerto Plata yo veía cómo todo el mundo tenía víveres de verdad de más. En lugar de este lado, en el noreste, era tan difícil conseguir un víver, señores, y lo caro. Entonces, es un tema también de cultura, de enseñar a la gente, porque muchas veces tiene que ver con la tierra. Entonces, me gustaría saber en cuáles provincias ustedes están trabajando este tema de agricultura familiar y cómo es el proceso para enseñar a las familias a poder producir. Excelente, muy buena pregunta. Fíjate, Supérate es la primera línea de acción del gobierno dominicano para enfrentar la pobreza. Ustedes conocerán los subsidios que se entregan a través de Supérate, ¿verdad? Pero también hay una parte que es la de superación económica, que como a través de diferentes líneas de acción estas personas pueden salir de la pobreza. En mi caso, yo trabajo con estos agricultores que producen alimentos, pero que también son beneficiarios de los programas sociales del gobierno. Cuando nosotros hicimos un cruce de datos con el Ministerio de Agricultura, con la data de CIUBEN, que es la data de pobreza del país, nos dimos cuenta que más de un 60% de los agricultores que están registrados en agricultura están en condiciones de pobreza, o sea, reciben subsidios. Entonces, son lo que al final producen los 7 millones de plátanos diarios que nos comemos los dominicanos, son lo que producen el 40% del arroz, lo que producen los vegetales. O sea, son personas que están en una vulnerabilidad económica que si se le daña la cosecha una o dos veces más, ya están aquí los hijos o trabajando en motoconcho o haciendo lo que sea. Entonces realmente hay que trabajar con esa familia. Y nosotros, desde el programa de agricultura familiar, no somos el Ministerio de Agricultura, no tenemos un grandes presupuestos. Lo que hacemos es diseñar políticas públicas que sean lo suficientemente disruptivas para acelerar la salida de la pobreza de esta familia y que la podemos validar como una política pública y eso luego se puede escalar y convertirse ya en una política pública nacional. Entonces, le pongo un ejemplo, la comunidad de Villapopi, que es una comunidad que está en Constanza, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Valle Nuevo. Esta comunidad fueron reubicadas del parque porque estaban en zona protegida. Se sacaron de ahí, se reubicaron en una comunidad y ahí ellos se les dio tierra y luego fueron abandonados porque se entendía que ya dándole casi tierra, una buena casa con 4 tareas de tierra, se entendía, pero los niveles de pobreza subieron demasiado. ¿No fue la visita sorpresa? No, ahí no hubo visita sorpresa. No, ahí se le dio casa, se le dio tierra, pero
Y abandonaron los cultivos entonces. No, ellos siguieron haciendo agricultura, pero siguieron haciéndolo de una manera tradicional. Ok. Entonces, cuando llegamos a esa comunidad en el 2020, nos dimos cuenta que realmente ahí había problemas de pobreza, de convivencia, los intermediarios estaban siendo, o sea, ahí el camioncito llegaba y le compraba 2 pesos la lechuga le salía 1,5 pesos, o sea, realmente. Y hicimos una intervención integral, estación meteorológica, sistema de riego, vinculación con el mercado, préstamos con el Banco Agrícola, se crearon en cooperativa y hoy en día esas familias están entre 500, 800 dólares mensuales de ingresos, los que están, los que son parte de la cooperativa. Y eso realmente en 2 años es algo que es significativo para una familia. Claro, y ahí la clave es la tecnología. El riego es fundamental, tú más que nadie lo sabes. O sea, ahí lo primero que nosotros hicimos fue instalar una estación meteorológica para entender la dinámica de la demanda de agua de esta comunidad. Luego conseguimos unos fondos con la Embajada Británica que pudimos cambiar los sistemas de riego. La misma estación meteorológica, aparte de decirnos la demanda de agua, nos pudo decir cuáles eran los vegetales que se podían producir ahí, que no se estaban produciendo en el país. El sadicho, por ejemplo, que es un vegetal morado que se vende en los supermercados, que no es repollo morado. Yo lo encuentro malísimo, pero a mucha gente le gusta y es sumamente caro. Entonces, nos dimos cuenta en el supermercado. 300 y pico la libra. 300 y pico la libra y se importaba. Sí. Entonces, nos dimos cuenta que por un tema de diferencia de temperatura, que la temperatura ya es muy bajita en la mañana, muy bajita en la noche y alta en el día, esa amplitud térmica permitía que ahí se pudiera producir con el color y el sabor que se produce en Canadá, que se produce en otros países. Y se empezó a producir. Y la semana pasada, bueno, ya se vende en los supermercados dominicanos. La semana pasada hicimos la primera exportación hacia Canadá de esos vegetales. Y realmente la calidad que están teniendo estos productores que estaban en condiciones de pobreza en Villa Popi está superior a la que le están llegando de otro país a Canadá. O sea, realmente se puede, haciendo las cosas correctas, lograr buenos resultados en corto plazo. Ahora, estos productores han estado recibiendo de parte de ustedes también capacitación para después en algún momento que ellos sean o sea, que ellos mismos se desarrollen sin necesidad de ese soporte permanente. Claro, la idea es en qué momento nosotros podemos salir. Y eso ha sido un debate importante. O sea, se mantiene en este momento. Ustedes sí, lo siguen claro. acompañando. De diferentes formas. Primero nosotros buscamos el cliente, por ejemplo, cadena de comida rápida, supermercados, restaurantes. Nosotros nos acercamos a ellos. Mira, tenemos este proyecto y les presentamos. Ellos iban allá, les gustaba. Ya ahora, en este momento, son ellos los que negocian directamente con, por ejemplo, PriceSmart fue allá. Ellos mismos se sentaron con PriceSmart, le dijeron, no, así es, a ese precio no. 2 semanas después, sí, mira, a ese precio sí. Entonces, ellos ya han aprendido la capacidad de negociar, la capacidad de tener constancia, de tener calidad e inocuidad, porque al final nosotros no podemos crear una burbuja alrededor de ellos. El agricultor tiene que... el gran desafío que tenemos nosotros, lo que hacemos políticas públicas en el sector agropecuario, es no crear una burbuja en torno al agricultor, que él se sienta que las condiciones en que él está son las ideales. La idea es prepararlo porque el mercado es agresivo, el mercado es exigente y el mercado, si tú no le cumples, busca otro, lamentablemente. Entonces, el desafío era cómo estos agricultores podían responder con la calidad, con la inocuidad y con la constancia que tenían que hacer. Nosotros lo preparamos para eso. Entonces, hemos ido saliendo y ellos han ido dando la talla al desafío que es poder responder con que la lechuga llegue del tamaño correcto, del color correcto, que llegue limpia, que llegue en buenas condiciones. Todo es un desafío. Arturo, vamos a hacer una breve pausa y seguimos contigo. Amigos, estamos con Arturo Bisonó, director del programa de agricultura familiar de Supérate en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7 y continuamos con Arturo Bisonó, director del programa de agricultura familiar de Supérate. Arturo, en esto que nos cuentas, ¿qué papel? Yo entiendo que Supérate tiene mucho foco en las mujeres. En el caso de la agricultura familiar, ¿también tiene la misma participación en otros programas de ustedes? 100%. La mujer, particularmente en la agricultura familiar, todos los proyectos que son liderados por mujeres son los proyectos que
tienen más éxito. ¿Cómo? Sí, 100%. Poder femenino. Eso no. Sí, es cierto. Pero tú Esa dices, ¿no? estadística no ha fallado. uno dice algo negativo y enseguida lo atacan a uno. Claro. Uno pone una pregunta tan importante como esta y ni siquiera le reconocen a uno. Pero no de- importa, Arturo. Vamos a continuar hablando de las Yo siempre he mujeres. elogiado de que las mujeres dirigen mejor que los hombres. Claro. que 100%. Y está Eso es demostrado, así. eso no es de boca. Eso es científicamente comprobado. 100%. Si no son presidentes de la directiva, son parte fundamental de la directiva y realmente son las que siempre toman las decisiones más correctas, porque al final tienen un sentido desarrollado que a veces a nosotros nos falta. Es que Entonces, dirigir una casa generan un no es muy buen fácil. equilibrio. Y las mujeres dirigen la casa. Ahí comienza el asunto más difícil. Yo vi, Arturo, que esto que tiene que ver con Villapopi también, se ha pasado a algunos programas aquí en la ciudad. Por ejemplo, nos comentaba acerca de Ojalá. ¿De qué trata este proyecto? Es un proyecto reciente que lanzamos en diciembre que se llama Mujeres en Superación, Agricultoras en Superación. Y es básicamente tomar agricultoras del programa que están en diferentes zonas rurales, que están siendo beneficiadas de alguna forma u otra por Supérate, y en conjunto con Ajualá, que realmente los felicito mucho. Saludos a porque Saverio. Saverio realmente, desde que nos reunimos y pensamos en este proyecto, él mismo fue que fue poniendo la forma en que Ajualá permitía que las agricultoras se beneficiaran de esto. Y al final lo que hacemos es que las agricultoras le venden los vegetales y frutas que se van a consumir en esa cena. Las agricultoras están ese día. Ustedes saben que estos son eventos con tiempos, que son 5 o 6 platos que el chef elabora, que la gente no conoce el menú y que los ingredientes son parte de estas agricultoras, y el restaurante también comparte utilidades con esa actividad. Estamos hablando de que ya un restaurante que se llena completamente, o sea, ya entre hoy y mañana vamos a lanzar la convocatoria para el 22 de febrero. Y realmente eso en una semana va a estar bastante en una ocupación que van a quedar muy pocas sillas. Y nos contabas que las mismas agricultoras van al restaurante y le explican a los comensales de dónde viene el producto y todo. Claro. Eso es muy emotivo. En algunos casos hasta lágrimas nos sacaron, porque realmente escuchar a esas mujeres ahí en un restaurante, y es como la unión de dos mundos. Al final uno está en una mesa de uno de los mejores restaurantes del país, comiendo quizás platos que son bastante caros, y tú ves la persona que produjo esa materia prima contándote cómo fue el esfuerzo, sus hijos, su esposo, a qué hora se levanta a mojar su planta. O sea, realmente es algo muy emotivo. Mira, mitigar los niveles de pobreza en República Dominicana, sin duda que es una tarea muy difícil, y yo sé que el gobierno tiene grandes empeños en ayudar en ese sentido. Sin embargo, uno de los problemas que más ha enfrentado el gobierno y que más difícil parece que ha sido es controlar la inflación. Los mercados, los supermercados, la comida, los precios de la comida está muy cara. Pero ¿qué pasa? Un plátano, por ejemplo, en el Conuco, en la finca, cuesta 7 pesos, 6, 7, hasta 8 pesos, muy caro. Pero cuando tú vas al supermercado cuesta 25, y si lo compras en el colmado cuesta 40. Eso entonces son escollos para que el gobierno pueda impactar duro en los niveles de pobreza. ¿Cómo el gobierno lo va a hacer con eso? Porque hay una cadena de comercialización bastante grande, que todo el mundo quiere ganar, pero quiere ganar de manera excesiva. ¿Cómo el gobierno puede confrontar eso, enfrentar eso de manera que los precios lleguen un poco más cómodos para la gente? Bueno, punto uno, no puedo responder esa pregunta directamente porque no me corresponde. Ya. Pero lo que sí le puedo decir es que toda persona, todo agricultor familiar que tiene que tiene su mata de plátano ahí, su planta de plátano, no pasa ese problema. Y la agricultura familiar es eso. O sea, al final, en Dominicana nos comemos entre 7 a 8 millones de plátanos diarios. Wow. Pero eso es la contabilidad de lo que se vende, de lo que tenemos, de lo que tenemos en producción. Pero todo aquel que, como en Puerto Plata, tiene su planta de plátano en su casa, su conuquito, no pasa por ese problema. Entonces, al final, las zonas rurales son las que menos
problemas de seguridad alimentaria tienen. Y hay que diferenciar el tema de seguridad alimentaria con soberanía. Seguridad alimentaria puede ser que aquí no produzcamos un solo plátano y lo importamos todo, y si lo importamos y el dominicano tiene acceso a los plátanos, aquí hay seguridad alimentaria plena. Soberanía alimentaria es la capacidad que tenemos nosotros de producirlo, y ahí es lo difícil. Arturo, a mí me gustaría saber, este es un programa definitivamente que es muy positivo para la gente del campo y me da mucha lástima realmente que en este proceso en el que el campo, la gente del campo no está invirtiendo en tareas de agricultura, como antes, que la gente tenía su conuco, que la gente tenía sus gallinas y era más independiente en ese tema. Pero qué bueno que ustedes lo estén haciendo. La pregunta es, ¿cómo ustedes están haciendo con otras instituciones del gobierno, como el Ministerio de Agricultura y como también la tecnificación de riego, para que el programa pueda ampliarse y pueda impactar a más personas más rápido? Fíjate, nosotros trabajamos de la mano con casi todas las instituciones del sector agropecuario. Por ejemplo, allá mismo en Villapopi, IDECOP intervino con la cooperativa. Ya son proveedores del Estado. Y ahí estuvo Carlos Pimentel con Dirección de Compras Públicas. Estuvo allá y le entregó él mismo el certificado del RPE. Inespre automáticamente fue allá y le está comprando los sistemas de riego. Claudio estuvo por allá también hace poco tiempo. Ministerio de Medio Ambiente es quien regula todas las actividades que se hacen en ese lugar. Yo creo que el éxito de eso, que hemos tenido ahí ha sido la articulación de diferentes instituciones. Y en todos los lugares donde nosotros hemos podido llegar, varias instituciones, y nos hemos puesto de acuerdo, la cosa funciona muy bien. Ahora estamos trabajando un proyecto allá en la provincia de Altagracia, en Jinajaraguá, que está como a 30 kilómetros de Punta Cana, y una comunidad con una pobreza enorme. Pero la gente se sorprende. Y eso hemos ya documentado y sistematizado la experiencia de Villapopi, y el Banco Centroamericano de Integración Económica está apostando, la fundación del banco está apostando a crear otro modelo parecido allá. Y realmente tenemos una comunidad que está a 20-30 kilómetros del principal polo turístico del país, que puede demandar, qué sé yo, 500, 400 millones de dólares en alimentos, y regularmente los vegetales llegan todos de Constanza. Así es. ¿Y por qué no podemos producir en la provincia de la Altagracia los vegetales y o parte de los vegetales? Costos de transporte, claro, que entonces, haría una reducción enorme del costo del alimento. La apuesta es eso. Ya nosotros tenemos una casa sombra ahí, una infraestructura donde varias familias producen vegetales, y han producido vegetales ahí orgánicos como si fueran producidos allá arriba. Claro, con sistemas de riego, fertilización y todo eso. Entonces la apuesta es esa, cómo estos agricultores que están en condiciones de pobreza, a paso de Punta Cana, pueden aprovechar el potencial que hay de poder vender esos productos. Arturo, ahora hay que hacerlo en el sur. Me pregunto cómo se da la identificación de estos agricultores. ¿Ellos se acercan a Supérate o Supérate tiene algún programa especial para identificarlos? Fíjate, la mayoría están en la base de datos de Ciuben. La mayoría, y como nosotros hemos enlazado la base de datos de Ciuben con la base de datos de agricultura, ya con la cédula ya uno hace el match, y saben qué índice de calidad de vida está, es de 1 a 4. Son los índices de calidad ¿Y tratan de vida. buscar los más necesitados para la identificación o cómo? Bueno, tratamos de hacer un mix. Incluso a veces en los proyectos hay gente que no están dentro de Ciuben, pero hacemos por lo menos que un 70% esté dentro de Ciuben, y que haya otro 30% que saben, porque hay mucha gente que todavía no está categorizada, pero sabemos que está en condiciones de pobreza porque es evidente. Entonces tratamos de basta con verlo. Claro. Sí. El sur, Arturo, que viene el boom y está en el ojo del huracán ahora mismo, ¿hay la posibilidad de recrear este programa en algunas comunidades del sur? Ya tenemos 12 casas sombra en el sur. Ah, excelente. 12. ¿En qué lugar específicamente? Hay en Pedernales, en Paso Sena, hay en Polo Barahona, Sí. hay en Duvergé, vengan a ver Duvergé. Hay en... Eso es lejos. Eso es lejos, vengan a ver. No, es lejos de aquí, pero es cerca de Duvergé. Ah, bueno. Hay en Asua, hay en San Juan, en Hondo Valle hay un proyecto con unos jóvenes muy interesantes. Sí. Tienen una casa sombra con fresas, que es una Qué bueno, innovación porque en ese tú lugar. estás citando Hondo comunidades bastante pobres donde Sí, realmente sí, claro. la mano amiga del gobierno debe llegar. Claro. No, y eso ahí, es un aliciente. trabajamos solamente con jóvenes y mujeres. Es un proyecto Sí. que diseñamos con FAO, que es solamente para jóvenes Esos y son mujeres. proyectos que esa gente, cuando ven eso, es como
llega una copa de agua a un desierto. Claro. Eso es así. Lo más Estoy importante hablando, es yo que conozco esas zonas que tú citas, todas, y son muy, pero extremadamente muy pobres. y lo que yo creo que va a ser el mayor impacto es que no se le está dando el pez, se le está enseñando a pescar. Exacto. Que eso es una de las cosas que por fin los que gobiernos están aprendan aprendiendo claro, de que dejar las aprendan. dádivas y enseñarle a la gente a ganarse Sí. el dinero. Erradicar la cultura del DAO en República Dominicana. Óyeme, Aquí todo el mundo eso es quiere que le den. difícil. Al final lo que queremos es que estos agricultores digan en un momento, mire, ya esa tarjeta no la necesitamos, Exacto. esa es la otra. Exactamente. Esa Eso es te iba la- a preguntar, hablando de eso que plantea Odette, que es absolutamente cierto. ¿Está preparado o ustedes también preparan a las personas para que en algún momento sean ellos quienes entiendan que ya no necesitan de esa tarjeta que Desde- ahora se llama Supérate? Desde el día 1. Desde el día 1 es el objetivo. Claro, hay un tema en que quizá el agricultor pasa de solamente tener ese ingreso de la tarjeta, sube sus ingresos, pero ¿qué pasa? La pobreza es multidimensional. claro. A nosotros nos ha pasado en algunas comunidades que la agricultora o el agricultor va perfecto. Óyeme, tiene problema un hijo porque tiene problemas con los juegos, tiene que coger todo el dinero y pagarlo y pagárselo a la deuda para que no lo persigan, tiene problemas con el esposo o con la esposa, o sea, son tantas situaciones que se dan en torno a tu salir de la pobreza que al final esa condición de mejoría es muy frágil. Entonces, ¿cómo tú conviertes en concreto esa sostenible que salga de la pobreza? Es algo que tiene que ver con temas de psicología, con temas de motivación, con temas familiares, y atacar eso desde muchas aristas y que todo funcione muy bien es muy complejo. Por eso no podemos, a veces las estadísticas son bellísimas, ¿no? Sacamos 500,000 personas a la pobreza, 300,000 personas a la pobreza, pero cuando tú vas allá Al detalle. y A las tú personas. conversas, óyeme, sí le ha ido bien, se han hecho las inversiones correspondientes, se le ha dado el seguimiento correspondiente, pero hubo una arista que no sabíamos, que es que tenía quizá una depresión estacional, por ejemplo. Entonces son muchas cosas que entran en juego, que no solamente llegar a invertir y que ellos ganen más dinero y simplemente eso, o sea, es muy complejo. Amigos, vamos a hacer una breve pausa en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Amigos, en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Máximo. Arturo, ¿cuáles han sido los resultados hasta ahora? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuántas personas han sido beneficiadas y hacia dónde vamos? Bien, tenemos contabilizadas familias que están siendo beneficiadas directamente de este proyecto, entre 300 y 400 familias directas. Claro, indirectamente se benefician, por ejemplo, tenemos una casa sombra en Monte Plata y esa casa sombra tiene tilapias. Y esa familia, cuando ya la tilapia está lista para ser cosechada, avisan en la comunidad que está lista la tilapia y la gente llega al otro día y compra esa tilapia. ¿Y qué pasa? Eso impacta en la seguridad alimentaria de la comunidad, pero también de la mejoría en los hábitos alimenticios. ¿Y Porque por al qué final, la gente no invierte en eso y se va para de mantequilla? bueno, es que los números son mejores. Pero engañoso. Los números son mucho mejores. Pero El riesgo es engañosos. muy alto. Cónchale. Entonces tenemos 300 familias hasta ahora. En este 2023, ¿qué trae este programa de agricultura familiar? Fíjate, más que duplicar eso, es hacer cada vez más sostenible que estas familias puedan salir de la pobreza. Al final, es lo que yo decía, o sea, es muy complicado que esta familia, con simplemente la inversión y la asistencia técnica de por parte de nosotros, puedan salir de la pobreza. Entonces estamos tratando de incluir, ¿verdad? Que entre la parte psicológica, que entre la parte financiera también. Las finanzas familiares también son muy importantes y le estamos dando mucha cabida a eso del Departamento de Superación Económica. O sea, es básicamente eso con esas 300 y también vamos a seguir ampliando el proyecto. Estamos trabajando ahora con Gina Jaraguá, estamos empezando otros proyectos que están en Monte Plata, en el sur también vamos a empezar a hacer más proyectos. Estamos trabajando con el Plan de San Juan de la mano. El Plan de San Juan tiene muchas motivaciones en empezar a hacer más casas sombra. En San Juan tenemos 2 y tenemos la meta de poder llegar a 8 por lo menos este año. Y así poder seguir impactando a las familias que están en condiciones de pobreza. Al final es cómo estas familias pueden llegar a un momento donde ellas puedan aplicar a un préstamo en el Banco Agrícola. Villa Popi no podía
no tenían forma de hacer un préstamo. No existían para el sistema financiero. Pero ya tienen su préstamo de 7 millones de pesos, que tienen camiones refrigerados, tienen fresas, tienen macrotúneles para producir fresas, 4 agricultores. O sea, la idea es acompañarlo hasta un punto donde ellos se les puede abrir la gama de posibilidades que pueda acceder cualquier agricultor en República Dominicana. Arturo, cuéntanos un poquito acerca de esas casas sombras. Ya tú nos has mencionado que hay varias en todo el país, pero cuéntanos un poquito más acerca de ellas. Una casa sombra es una infraestructura semiprotegida que se pone una malla de sarán arriba. Seguramente quizás ustedes han visto alguna malla color rojo en algunas localidades, y son prácticamente entre una tarea a una tarea y media. Y debajo ahí se le pone un sistema de riego, se le pone un plástico, un mulch plástico para que no crezcan maleza. Entonces en el camellón se siembran los vegetales. Eso es más rentable y más económico que los famosos invernaderos. Bueno, es mucho más económico, claro, con un invernadero, pero son infraestructuras donde trabajan varias familias. Es un modelo asociativo que tenemos, que trabaja entre 4 a 6 familias, y ahí se producen vegetales que las familias se alimentan y pueden vender. En algunos casos hemos logrado que casas sombra como esa puedan producir hasta 100 mil pesos mensuales. Hasta 120 mil Pero pesos son mensuales. pequeños empresarios, se convierten en pequeños empresarios entonces. Claro, el tema es que hay un tema de motivación importante. En algunos lugares tenemos una mujer manejando una casa sombra, una sola. Y en algunos lugares tenemos 4 a 6 familias que no les gusta trabajar en la tierra. Entonces ahí estamos también poniendo un muy buen ojo en elegir buenos beneficiarios. Claro. Porque al final el que no quiere esforzarse, o el que no quiere salir de su condición, por más cosas que tú le brindas, no lo va a hacer. Entonces al final quizá la debilidad que hemos podido observar es la motivación en terreno. En lugares donde hay mucha motivación, todo camina muy rápido. En lugares donde hay poca motivación, pues es mucho más lento. Incluso en la construcción de la casa sombra, porque la construcción se hace entre el beneficiario y nuestro equipo. O sea, es trabajando de la mano a mano. Uno abre un hoyo y hay beneficiarios que están abriendo más hoyo. Entonces, por ahí está ese tema. Pero la casa sombra son un modelo muy interesante, porque al final se producen muy buenos vegetales orgánicos siempre. Nunca con pesticidas, siempre orgánicos. Y algunas tenemos producción con tilapia. Tenemos la casa sombra, tenemos un estanque de 150 metros cuadrados al lado de la casa sombra, y ahí pueden producir tilapia y pueden producir sus vegetales. Saludo a Cachetén ahí. Caché nos ha apoyado bastante a nosotros, con bastante alevines que nos ha brindado, y asistencia técnica, así que le agradezco mucho. Y esos insumos, Arturo, ¿quién se los proporciona? ¿El mismo gobierno, el mismo programa? Nosotros de Supérate tenemos un convenio con FAO, claro, donde nosotros trabajamos fondos del gobierno a través de FAO y armamos esos proyectos, y FAO nos apoya en la asistencia técnica y en la implementación. Los alevines, por ejemplo, los viveros para producir. Nosotros en la mayoría todavía nos faltan, pero lo que estamos haciendo es poniéndole unos germinaderos pequeños en cada casa sombra, para que ellos puedan producir sus propias plántulas ahí, y siempre tengan, porque la idea de esta casa sombra es que ellos cosechen y siembren. ¿Qué hacen esa gente cuando llega la mano amiga de esas autoridades que primero están en la extrema pobreza y luego 3 o 4 o 5 meses después su situación económica ya comienza a mejorar? ¿Qué rostro exhiben ellos? ¿Cómo se sienten desde adentro del corazón? ¿Qué sienten esa gente cuando ustedes llegan? Fíjate, desde el momento que llegamos hay una emoción muy grande por parte de esa familia, porque se sienten que son lugares, como tú mismo lo has dicho, son lugares muy lejanos, muy australes. ¿Qué busca? Le dicen, porque ¿qué busca? Porque nadie va. Claro, pero también son lugares donde ha habido mucha promesa política. Hay muchos lugares que se llega solamente cuando están las elecciones. Entonces, que el gobierno llegue a ese lugar y diga, señores, aquí vamos a una casa sombra, y a la semana estamos ahí haciendo la casa sombra, sí, y ellos están sembrando ya al mes, y le encontramos a quien lo puedan vender en la primera etapa. O sea, eso es algo que es bastante impactante para ellos. Sí. Pues Arturo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado durante la mañana de hoy. Mucho éxito con esto. La verdad es que el programa de agricultura familiar de Supérate, por lo que te escuchamos, pareciera ser muy positivo, y ojalá eso se multiplique y se masifique en todo el país. Muchas gracias por la Y invitación. enviar un saludo a nuestra querida Gloria,
la directora de sí. Supérate. Que está en tu misma condición, ¿no? De recién... Pasando mala noche. Amigos, ha sido Arturo Bisonó, director del programa de agricultura familiar de Supérate en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. Ya volvemos. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.